Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero ¿y estas imágenes qué son? Bueno, nosotros empezamos un protocolo para tomar muestras en algunas formas severas de esta enfermedad, sobre todo en pacientes que vienen por varias pancreatitis, tienen pancreatitis recurrentes y tienen estos patrones, o pacientes que vienen con el CA19-RD9 elevado y tienen estos patrones, con miras a evaluar un poco más de cerca la citología de estas alteraciones. La foto del lado izquierdo, ustedes ven, es el exudado de polimorfonucleares, neutrófilos, y estamos en la zona hiperecogénica. Es decir, este es un paciente con pancreatitis crónica y estatosis, o sea, tenía los dos patrones, y colocamos la aguja dentro de las áreas blancas. Y las áreas blancas producieron esto, gotas de grasa grandes y pequeñas. Esto que está aquí, que ustedes están viendo, es una gota de grasa. Todo esto son gotas de grasa. Vimos células acinares reactivas, es decir, inflamadas. Y vimos un exudado de células inflamatorias. Por tanto, pareciera que estuviéramos enfrente a un esteatopancreatitis. Y yo creo que el concepto del esteatopancreatitis es un concepto nuevo que se va a empezar a utilizar recientemente, porque vuelvo y lo repito, estos son pacientes que a veces vienen con hiperlipacemia y dolor abdominal. Y vemos estas alteraciones y estamos viendo este tipo de alteraciones desde el punto de vista citológico. Si vemos, por ejemplo, la zona hipoecogénica, es decir, las zonas negritas, estas que están aquí adentro, vemos células acinares normales, vemos algunas células ductales, pero muy poco, porque nosotros no tenemos la costumbre de meter la aguja dentro del conducto de Wilson, ya que no queremos producir una pancreatitis aguda por culpa de la punción, pero sí vemos células acinares abundantes, normales, y vemos entremezclados con algo de exudado inflamatorio mixto. ¿Cómo se ve claramente aquí? Miren qué bonitas se ven estas células acinares. Uno las saca completica, pues prácticamente parece una biopsia. Porque definitivamente que el método de la punción por endoscopio es un método excelente. Y cuando uno tiene un buen citopatólogo al lado, definitivamente que uno obtiene este tipo de imágenes. Y estas son imágenes que no fueron montadas después. Estas imágenes las montó la doctora Irma Linares durante el procedimiento en la sala. Y parecen imágenes de libro, pues no son de libro, son de la doctora Linares, cortesía de mi citopatólogo que viene ahora más tarde a conversar. Y cuando nosotros vemos estas zonas que están acá, que es las zonas, por ejemplo, en este paciente con pancreatitis crónica, y que nos parecía que podían haber microcalcificaciones, las fotos de la izquierda ven claramente células acinares típicas, aquí están. Y las fotos central y la foto a la derecha en placas de epitelio digestivo típico, esto fue consonas con los abordajes, y células acinares reactivas entremezcladas con escaso exudado inflamatorio. Fíjense, y estamos ¿en dónde? En otro paciente en la zona hipoecogénica, es decir, que son hallazgos muy similares a los hallazgos de otros pacientes. Y cuando nos vamos a la zona hiperecógena, en este paciente con microcalcificaciones, vemos las abundantes microcalcificaciones, todas estas cosas, estos son cristales, ¿vieron? Esto es calcio, calcio, todo esto es calcio. Y vemos células acinares típicas con discretos cambios reactivos en la zona hiperecogénica. Es decir, que el blanco que nosotros estamos viendo, por un lado, es calcio y en otros casos es grasa. Y por eso les recomiendo que no cambien los equipos ustedes y no cambien su registro y su forma de regular, porque van a tener que acostumbrar el ojo a ver los más blancos y los menos blancos, porque son cosas distintas, no es lo mismo, no están viendo lo mismo. Y para último, cuando vemos las zonas hiperecogénicas en esos tractos gruesos y en esos pacientes que vemos severas, que creemos que son fibrosis, ¿cuál es la sorpresa que nos encontramos con la presencia de colágeno, por ejemplo, como en la foto de la derecha? O el exudado inflamatorio y fibrina. Vemos el exudado inflamatorio, polimorfo, neutrófilo, detritus, es decir, hay necrosis celular, fibrina y tejido conectivo. Entonces, esto es bien importante porque estas zonas blancas, entonces sí son distintas de las otras zonas blancas. Y definitivamente que el patrón en parche no tiene nada que ver con el patrón areolar, y definitivamente que el patrón, las zonas blancas parecieran que algunas orientan hacia colágeno y otras orientan hacia grasa.